Buenas tardes, bienvenidos a todos los que os conectáis por streaming y por supuesto a las personas presentes en la sala. Para mí, como castellano-leonés, como salmantino, es un motivo de estar muy contento y de honor recibir hoy al consejero de Sanidad de mi tierra, de Castilla y León, el excelentísimo señor don Alejandro Vázquez Ramos. El objetivo de estas reuniones es conocer las inquietudes que tienen los diferentes consejeros de salud, los retos a los que se enfrentan, los problemas que tienen, los objetivos que plantean, cómo enfocan la gestión basada en valor, su opinión sobre el profesionalismo de la función directiva en el área de la salud y qué están haciendo o qué hacen al respecto en su comunidad. Y conocer también no solamente lo que están haciendo en Castilla y León, sino qué retos creen que tiene el Sistema Nacional de Salud a nivel global, a nivel de tener satisfechos a nuestros ciudadanos y a nivel del problema común que tenemos todos con la falta de profesionales médicos y de enfermería. Entonces yo creo que esas preguntas nos las puede contestar perfectamente como médico que es, médico especialista en nefrología, experto, licenciado en la Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y MIR en nefrología en el Hospital General de Burgos. Tiene una trayectoria primeramente como médico de atención primaria y pertenece al cuerpo de médicos titulares de Castilla y León, posteriormente como nefrólogo, empezando a ejercer nefrología tras sumir en el área de salud de Ibiza y Formentera, donde además de ser primeramente nefrólogo, adjunto de nefrología, fue posteriormente subdirector y director médico del área de salud de Ibiza y Formentera. Cuando se reincorporó a Castilla y León, lo hizo en el Hospital de Zamora, donde también, además de primero ejercer funciones clínicas, posteriormente fue subdirector médico y director médico del complejo hospitalario de Zamora. Y por concurso de traslados se trasladó a Burgos, donde también primeramente tuvo ejercicio clínico y después fue, creo que también subdirector director médico directamente, director médico del ya nuevo hospital, del complejo hospitalario de Burgos, del Hospital Universitario de Burgos. En política ha sido, a partir de la 9ª legislatura, procurador de las Cortes de Castilla y León y portavoz de Sanidad, siendo desde el año 2022 consejero de Sanidad de Castilla y León. Por tanto, en su experiencia, sus habilidades, conocimientos, etcétera, le hacen ser un conocedor del sistema sanitario español. Luego en el coloquio también a mí me gustaría que hable, si lo tiene a bien, sobre el Consejo Interterritorial y su eficacia o no. Del cual desde hace poco me han nombrado vicepresidente. Del MIR. Entonces con mayor motivo puedes hablar. Y bueno, yo creo que es muy bueno para nosotros poder contar con él y esperamos dentro de unos días que poder contar con él también en el Congreso de Hospitales de Zaragoza, aunque sabemos que puede tener otras obligaciones políticas. Nos acompañan en la sala Álvaro Muñoz Galindo, compañero nuestro de SEDISA desde hace años y director general de Calidad e Infraestructuras del SACIL, del Servicio de Salud de Castilla y León, y la jefe de gabinete, también amiga y compañera de hace años, Fermina. Quiero dar las gracias a todos los que estáis en la sala y no quiero olvidarme de dar las gracias a Idorsia. Muchas gracias, Eduardo, por estar siempre con nosotros colaborando en este ciclo de conferencias de consejeros, y a Medtronic. Y sin más por mi parte cedo la palabra a nuestro presidente José Soto. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Joaquín.
Y muchas gracias también a Alejandro, consejero de Sanidad de Castilla y León, por acompañarnos. Para hacer más ágil y dinámico lo que cuento, vamos a plantearle a Alejandro un formato de entrevista. Hemos creado una selección de numerosas preguntas que podríamos hacerle al consejero de Sanidad de Castilla y León, dado que son muchas las iniciativas que ha encabezado y que sigue desarrollando, innovadoras en buena parte de las mismas, y las medidas que se han puesto en marcha en esta legislatura. Vamos a hablar de retos del sistema sanitario, de innovación y de calidad y eficiencia. 3 bloques de diálogo para tratar temas e iniciativas de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, como las actuaciones más relevantes en salud pública en Castilla y León durante la legislatura, la accesibilidad a los servicios sanitarios, las estrategias en cronicidad y salud mental, los planes de medicina personalizada y enfermedades raras, la incorporación de la innovación, el plan estratégico de investigación, el sistema de reconocimiento propio SACIL excelente, etc. Y sin más, doy paso a Joaquín para que comience este diálogo sobre la calidad, innovación y eficiencia en la salud, aportante malo. Gracias, José. Y vamos a empezar por lo más difícil. Una doble pregunta. ¿Qué retos tiene el Sistema Nacional de Salud y qué retos tiene el Servicio de Salud de Castilla y León? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por vuestra amable invitación a compartir esta tarde con vosotros. Realmente, después de oírte, Joaquín, la semblanza de mi carrera, me doy cuenta ya de lo mayor que soy y todas las cosas que he hecho y las pocas que me pueden quedar por hacer. Pero vamos, gracias por vuestra presentación y gracias por la amabilidad de invitarme. Los retos de Castilla y León en sí mismos no son diferentes a los retos de otros servicios de salud, de otros que conforman el Sistema Nacional de Salud. Si bien hay que decir que tienen ciertas matizaciones que les hacen especiales o especial la manera de tratarles. Por supuesto que podemos hablar del reto de la falta de especialistas sanitarios y de otros médicos y de otras profesiones. Podemos hablar también del reto de la financiación, del reto de la cronicidad, de la incorporación de la innovación como un reto muy importante en una comunidad como Castilla y León y en todas, para realmente estar a nivel de lo que es el progreso de la sanidad, o el reto de tener un sistema de salud público que realmente esté preparado para otra pandemia, otra situación como la que tenemos. Y todos estos retos pues están matizados por algo muy importante, que es la propia Castilla y León. Tú eres salmantino, conoces muy bien nuestra tierra, 94.200 kilómetros cuadrados, que tiene una característica fundamental. Cuenta con 2.247 ayuntamientos, 2.247 municipios, prácticamente el 30% de los municipios del país, el 80% de los cuales tiene menos de 500 habitantes y el 33% menos de 100 habitantes. Todo esto con una densidad de población muy baja, 2.400.000 habitantes. Para esta superficie, lo que nos habla de unos 25 habitantes por kilómetro cuadrado, hace que tengamos que prestar el servicio sanitario en un medio enormemente disperso, con muy baja densidad de población y además muy atomizado en núcleos municipales muy pequeños. Eso es un reto muy importante y más en un tiempo, por ejemplo, como el actual, en el cual no abundan los especialistas sanitarios, ni los médicos de familia, ni los pediatras, ni otro tipo de médicos que conforman nuestros 14 complejos asistenciales. Claro, otra circunstancia enormemente modificadora de lo que son los retos es el aspecto demográfico más fuerte que tiene Castilla y León, es el envejecimiento. El envejecimiento de Castilla y León, ahora mismo el índice de envejecimiento de Castilla y León está en 224%, mientras que la media nacional, para hacernos una idea, es de 152%, es decir, es un envejecimiento que casi duplica la media nacional, y además es una población mayor de 65 años, ya es el lugar del país donde ocupa mayor porcentaje, un 27% de los castellanos y leoneses tienen más de 65 años, mientras que la media del país apenas llega al 21%.
Esto, claro, no solamente es este envejecimiento, sino la velocidad que estamos comprobando del crecimiento del envejecimiento, que realmente hace que en el último año, por ejemplo, se haya aumentado en 5% el índice de envejecimiento. O, por ejemplo, desde los últimos 25 años, desde el comienzo del siglo, en ese momento Castilla y León estaba como España ahora, con 154% de índice de envejecimiento. Es decir, el crecimiento es muy alto y según además las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística, incluso Eurostat, habla que dentro de 15 años Castilla y León contará con 4 de las 10 regiones más envejecidas del país. ¿Qué supone este envejecimiento? Pues aunque envejecimiento y enfermedad no tienen por qué ser sinónimos, no deberían de ser sinónimos, es cierto que el envejecimiento comporta una carga de cronicidad enormemente importante. Tanto es así que, según los últimos datos, y luego a lo mejor podemos ser un poco más exhaustivos, prácticamente de los 2.400.000 habitantes que tiene Castilla y León, casi 2 millones tienen alguna enfermedad crónica, o bien son G1 o G2 y G3. Y claro, esto es un reto, el dar una asistencia sanitaria a una población dispersa, envejecida, con elevada carga de cronicidad y además también con altos índices de dependencia. Por otra parte, tenemos otro condicionante importante dentro de los retos, que es el problema de la financiación. Castilla y León, con esta geografía, esta demografía que tiene, evidentemente los costes sanitarios son mucho más altos que los que les correspondería simplemente por población. Y voy a poner un ejemplo, es decir, esta dispersión nos lleva a que nosotros contamos con 247 centros de salud para una población de 2.400.000 y hay alguna comunidad en España que tiene 5.700.000 habitantes y tiene 240 centros de salud. Es decir, esto nos comporta unos mayores gastos en personal, en infraestructuras, en mantenimiento de estas infraestructuras. Y verdaderamente el sistema de financiación autonómica que se puso en marcha en el año 2009 y que se vendió como en Castilla y León en aquellas fechas como un traje a la medida para las necesidades de Castilla y León, lo que hace es castigar duramente las condiciones que tiene Castilla y León, las condiciones demográficas. Y me voy a referir a unas cifras muy concretas. Si analizamos, y el sistema de financiación autonómica se hace bajo el concepto de población ajustada, si analizamos cómo pondera esa población ajustada para la cantidad total de la financiación sanitaria, los menores de 18 años vemos que ponderan en un 30% de la cantidad final. Los mayores de 65 años, pese a ser casi los causantes del 75% del gasto sanitario, ponderan un 8,5%. O la dispersión, que nos lleva a tener un sistema sanitario muy extendido en el territorio, pondera un 0,5%. Realmente, con estas condiciones, nos ha llevado a que el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el año pasado, en enero de 2024, haya lanzado un informe en el cual se ha visto claramente que en los últimos 10 años los servicios públicos esenciales de Castilla y León habían dejado de percibir alrededor de 500 millones de euros al año de la financiación que debían de tener. Eso supone 5.000 millones de euros en 10 años y eso supone una dificultad importante y sobre todo deja a Castilla y León en una situación de inequidad. Por lo tanto, es fundamental, si queremos seguir prestando en nuestra tierra, una tierra con nuestras características demográficas, una sanidad acorde con los tiempos que corren y que pueda atender a la innovación, a la incorporación de la innovación o que pueda atender a la evolución de la medicina, evidentemente hay que cambiar el sistema de financiación autonómico y siempre se abre el debate de cómo tiene que ser esa financiación autonómica. Evidentemente la financiación autonómica tiene que tener un objetivo básico, que es cubrir absolutamente el coste del sistema sanitario. Por supuesto, podemos pedir que exijan indicadores de funcionamiento, pero desde luego que cubra el coste del sistema sanitario, porque si no colocamos a Castilla y León en una situación de inequidad. Y por último, para mí, el tercer reto importante que estamos viviendo es la falta de profesionales sanitarios, que verdaderamente, por más que se ha pedido una planificación conjunta con el Ministerio, a través del Consejo Interterritorial, hemos recibido la callada por respuesta. Además, cuando esta ministra, a las pocas fechas de ser nombrada ministra, Mónica García, dijo una frase que apareció publicada en varios medios sanitarios de que el que volviera a haber profesionales sanitarios era responsabilidad del Ministerio. Pues verdaderamente aquí alguien ha ejercido las responsabilidades, mientras que las comunidades autónomas
dentro de nuestra competencia, hemos tenido que poner de manifiesto una serie de acciones, como han sido, por ejemplo, los planes de fidelización a los residentes que terminaban en nuestras comunidades, que nos ha permitido tener, poder contar entre el año 2023 y 2024 con casi 600 médicos que han terminado en nuestra comunidad y algunos que han venido de fuera, poderles atraer, pues con contratos de 3 años, facilitándoles la realización de la formación continuada de másteres o incluso introduciéndoles en proyectos de investigación propios de su especialidad. O hemos tenido que hacer la prolongación en el servicio activo a los mayores de 65 años de modo voluntario, gracias a los cuales la atención primaria de Castilla y León ha podido mantenerse todavía y poder dar servicio en ese medio disperso y envejecido que es el de Castilla y León. Muchas gracias. Respecto a algún reto distinto a nivel nacional, de los que ya has dicho que algunos se reflejan como la financiación o la falta de profesionales a nivel del sistema, ¿algún otro se te ocurre a nivel? Bueno, uno de los retos a los que más hemos hecho y verdaderamente, y lo ha dicho Soto antes, el tema de la incorporación de la innovación para nosotros ha sido un reto muy importante desde que yo me hice cargo de la consejería, y eso ha desembocado en una serie de adquisiciones, de compras y en una serie de planes como el plan de medicina personalizada de precisión, el plan de enfermedades raras, que nos han hecho dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la aportación, a la incorporación de la innovación en nuestro sistema sanitario. Verdaderamente creo que 3 años después podemos sentirnos bastante satisfechos, sin sacar pecho, pero bastante satisfechos de ese reto que ha sido incorporar y tener a Castilla y León dentro de la vanguardia tecnológica de la sanidad del país. Muchas gracias. Voy a empezar diciéndote que hay unas cosas en las que no estoy de acuerdo contigo, que te quedan pocas cosas que hacer. Yo soy mayor que tú y nos quedan a los dos muchas cosas por hacer. Hombre, pues es una buena reflexión. Pero yo tenía una persona que admiro que siempre que decía que ya tengo más pasado que futuro, y eso es verdad. Eso es verdad, pero bueno, nos queda mucha guerra que dar, creo. Respecto a los retos, ya has hablado del tema de los profesionales, has hablado del envejecimiento y has dado muchas cifras. Yo recuerdo otra cifra, que el 30% de los municipios españoles están en Castilla y León. Exactamente. Mi tierra tiene 380 municipios. Sí, sí. Burgos, 330. Alguna más. Y León todavía más. León más. Entre municipios y entidades municipales, León, o sea, municipios y pedanías, entidades municipales, tiene casi 700. Las provincias pequeñas, 200 municipios y más núcleos dispersos. Y también leía que en mi provincia casi el 40% de los médicos colegiados tienen más de 65 años. La demografía médica y además el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha hecho un buen trabajo a lo largo de tres ediciones, en el 19, en el 22 y en el 24, sobre el estudio de la demografía médica. Desde luego, lo que aparecía en aquel estudio en el año 19 era aterrador en cuanto a la pirámide demográfica de los médicos de la comunidad. Hoy en día hay que decir que, debido al crecimiento vegetativo, aunque sigue siendo una pirámide invertida demográficamente, ya la base está empezando a tener más extensión que algunos otros tramos etarios, incluso casi que el último tramo de mayores de 55 años. Por lo tanto, es esperanzador. Por lo menos se está asistiendo en el campo médico en Castilla y León a una renovación, además una renovación difícil porque no hay en el mercado sanitario médicos suficientes para poder hacer frente de modo ágil a esa renovación, pero sí que se está asistiendo a una buena renovación en cuanto a los profesionales médicos. O sea, ¿se consiguen cubrir pueblos? Bueno, con mucha dificultad. Los pueblos apartados son poco atractivos para el médico de familia de medicina comunitaria, y eso nos obliga a realizar muchas veces algunos cambios organizativos para poder dar asistencia en Castilla y León lo más próxima en el territorio posible. Muchas gracias, José. Me ha llamado el consejero de la innovación, que es el segundo bloque que hoy te queremos plantear y que ya habéis empezado a acatarlo un poco. Entonces, supone
Cuentan los expertos que la innovación va a suponer soluciones a los retos de gestión, retos asistenciales, retos de futuro importantes, pero no hay que olvidar que los retos pueden suponer otros retos distintos a los que estamos hablando siempre. Es decir, ¿cómo trabajáis en relación al gran reto que es incorporar la innovación con efectos positivos, con efectos de añadir valor? Pues nosotros en nuestra comunidad, en el año 2021, el Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una estrategia global de todas las consejerías que se llama la estrategia RIS3 de innovación inteligente, en la cual nos creó un marco bastante favorable para poder hacer ciertos partenariados, ciertas acciones que para permitir y sobre todo traer una serie de planes, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, que nos permiten introducir la innovación dentro del sistema sanitario. En primer lugar, nosotros hemos hecho una apuesta clara por la innovación tecnológica en Castilla y León en esta legislatura. Hemos incorporado desde un secuenciador masivo de genoma completo para asistencia sanitaria, el primero de España, no para investigación, sino para asistencia sanitaria en el Hospital de Salamanca. Esto es un salto innovador muy importante de cara a la medicina personalizada de precisión. O bien hemos extendido el programa de cirugía robótica a todas las áreas de salud de la comunidad. En este momento en Castilla y León contamos con 9 robots quirúrgicos de cirugía general, traumatología y 3 robots quirúrgicos traumatológicos. Estamos apostando por este tipo de cirugía, sobre todo además que parece que tiene una importante ventaja para los pacientes en determinadas intervenciones. Nos sirve de atracción en hospitales con cartera de servicios no tan completa como los grandes hospitales. Nos sirve de atracción para profesionales quirúrgicos que quieran trabajar en nuestros centros con esto. O hemos incorporado 5 exoesqueletos pediátricos para niños con problemas de parálisis cerebral, otros trastornos neuromotores. O, por ejemplo, también hemos incorporado en el Hospital de Salamanca la tecnología HIFU, la tecnología que nos permite tratar el temblor esencial y algunos tipos de temblores del Parkinson. También hemos hecho una apuesta muy importante por el tema de los PET-TACs. Cuando yo llegué a la comunidad había 2 PET-TACs, uno en Burgos y otro en Salamanca. En este momento tenemos 5 y eso nos ayuda mucho al tema diagnóstico y a quitar que nuestros pacientes se desplacen en una comunidad tan grande como Portugal para hacerse un PET-TAC. Y, como no, también hemos apostado por un proyecto estrella para nosotros y que ya vamos viendo el inicio del mismo, que es el de la ubicación de unidades satélites de radioterapia en aquellas áreas de salud de Castilla y León que no las tenían. Ya tenemos abierta la unidad de satélite de Ávila, vamos a abrir en breves semanas la unidad satélite de Soria, la de Palencia. A final de este año tendrá completo el búnker para colocar el acelerador lineal. A lo largo de 2026 pensamos que podamos colocar este acelerador lineal. Nos quedan las de Segovia, que irá con las obras del nuevo hospital, y la de Bierzo, que también ya está bastante avanzada las obras para iniciar el búnker. Esa apuesta nos ha llevado a tener, y según los datos del Ministerio, una dotación tecnológica por habitante en Castilla y León de alta tecnología que es el doble de la media nacional, lo cual para una comunidad como Castilla y León considero que es muy importante. Y luego hemos desarrollado una serie de planes, como el Plan de Medicina Personalizada de Precisión, que nos permite desarrollar, trabajar con Big Data, trabajar con la genómica y trabajar con la inteligencia artificial para hacer una medicina, esa transformación en el cambio de la medicina que nos lleva a personalizar los tratamientos y los diagnósticos y la capacidad de prevención. O estamos desarrollando mecanismos de salud digital, sobre todo un proyecto muy interesante que es el Sakil Conecta, en el cual conectamos al ciudadano con el servicio de salud para que la realización de todo tipo de trámites o poder tener los informes médicos en el propio teléfono móvil. Es un proyecto ilusionador y que además está generando una innovación bastante importante dentro de este tema. O, como no, el SACIR Excelente, y aquí tenemos al director general de Calidad de Infraestructura, que ha desarrollado un sistema de calidad propio que además nos permite hablar no solamente de la innovación tecnológica, sino también de la innovación de gestión, la gestión por procesos dentro de los servicios hospitalarios y en atención primaria. Es decir, estamos creando y estamos trabajando por incorporar la innovación, porque pensamos
que un servicio de salud, cualquier servicio de salud y el servicio de salud de Castilla y León no puede quedar fuera de la innovación. Muy bien, o sea, medicina personalizada, con gran valor, con todas las cosas que uno cuenta. Y enfermedades raras también, ¿verdad? Pero diríamos que si se le pide al consejero cuál es el detalle innovador que más satisfacciones le da en forma de resultados, en forma de implicación de los profesionales, en forma de ¿cuál diría que es decir, el top one? Yo hablaría sobre todo ya porque está un poco más rodado que el plan de medicina personalizada de precisión que lo estamos implementando, es el tema de las enfermedades raras. Las enfermedades raras nos han supuesto, en primer lugar, poder dar respuesta a un aspecto que se nos consideraba como muy demandado, que era el retraso en los diagnósticos de este tipo de enfermedades, que hacían y suponían un deterioro en la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Son enfermedades que claramente se suelen dar en la infancia y que se tarda mucho tiempo en diagnosticar, que saturan las consultas en los hospitales de consulta en consulta y de especialidad en especialidad, y por lo tanto, para no llegar a un diagnóstico, este plan nos ha permitido crear cuatro núcleos, 4 nodos importantes, de tanto en enfermedades raras de adultos y de niños, una unidad central de diagnóstico referencial para toda la comunidad en el Hospital de Salamanca, y por supuesto el concurso, pues tanto de la genómica como de Big Data, o como incluso hasta la supercomputación, porque en Castilla y León, con nuestra modestia visual, no está mal que digamos que tenemos el segundo supercomputador más potente de España después del de Barcelona, y también tiene cierto grado de utilización por parte de nuestros procesos y nuestros profesionales. Por lo tanto, yo creo que dentro de la innovación lo más satisfactorio, y espero que el plan de medicina personalizada de precisión también nos dé las mismas satisfacciones, desde luego es el plan. Además, la Federación Española de Enfermedades Raras está bastante satisfecha, participó mucho en la concepción de ese plan, la verdad hay que agradecérselo, y el trato que tenemos con ellos y los contactos que tenemos con ellos, realmente desde el punto de vista del paciente lo ven bastante satisfactorio. Y otro pilar fundamental de la innovación es la investigación, ¿verdad? Castilla y León sabemos que tiene un alto compromiso en el área de investigación. ¿Qué está suponiendo el plan estratégico de investigación presentado y la creación de 3 nuevos institutos biomédicos, que es espectacular? Cuando nosotros llegamos a la consejería, dentro de nuestro área de investigación e innovación, decidimos potenciar la investigación y hacer un poco un estudio de situación de cuál era la situación de la investigación biosanitaria dentro de Castilla y León. Queríamos el IPSAL, queríamos potenciar, queríamos aumentar la masa crítica de investigadores, y queríamos, sobre todo, desarrollar una investigación que pudiera poner en el mercado translacional, que pudiera trasladar el resultado de la investigación al ciudadano y en la mejora de la ciencia. Nos encontramos con que había el IPSAL y otros 200 núcleos de investigación dentro del sistema sanitario que trabajaban unos de espaldas a otros. Es decir, aunque tenían cierto grado de relación, pues incluso hasta competían, no tenían sinergia. Entonces decidimos la aventura, que ha sido como los trabajos de Hércules, de crear otros institutos de investigación biosanitaria. Decidimos crear el de Valladolid, que era un auténtico Valladolid con ciudad universitaria de alta tradición, con una sanidad enorme de calidad. No tenía un instituto de investigación biosanitaria como le tenía Salamanca, y era algo absolutamente impensable, y que verdaderamente, después de 2 años y pico de rodaje, pues yo entiendo por qué otros no se metieron a ello, porque verdaderamente ha consumido una cantidad de recursos de trabajo importantes, pero ya lo tenemos rodando, no a la velocidad que quisiéramos, pero yo creo que va a ser un instituto muy exitoso. León, que además, desde el punto de vista de salud pública, con su tradición de facultad veterinaria, y realmente nos podía aplicar, y la industria farmacológica que hay en León, pues se crean una serie de sinergias en León con un instituto de investigación biosanitaria que puede ser con bastante también, yo creo que con bastante futuro, ¿no? Aunque a otros consejeros les toque desarrollarlo. Y por último, Burgos, que además mañana firmamos después de todo el arranque, firmamos el protocolo con la Universidad de Burgos para echar a andar
el Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos. Todo ello nos lleva con la idea de aumentar la masa crítica de investigadores. Queremos llegar hasta los 2.000 investigadores y por nuestros propios del sistema de salud, aprovechar las sinergias de la universidad, que la universidad aproveche el sistema sanitario, y siempre estamos en el horizonte algo que es muy difícil porque exige una gran calidad, es la acreditación por parte de Carlos III, que ya tenemos a Salamanca acreditado y reacreditado, y nuestra aspiración es que los otros 3 institutos, una vez que se rueden y con el tiempo, puedan tener las condiciones para presentarse a la acreditación de Terrorcap. Muchas gracias. Para mí, además, como salmantino, ya conozco bien mi hospital, pero me encanta que lo cites tanto y que evidentemente cites el ITSAL, el Servicio de Hematología, el Instituto del Cáncer. Entonces, Salamanca es un núcleo sanitario de mucha potencia, pero Valladolid no lo es menos. Es decir, lo que pasa es que había que concordar toda la potencialidad y ponerla toda dentro de una línea de cooperación y de sinergias. Es absolutamente cierto. En este área, y ya entrando en el tema calidad, hay una responsabilidad que no es tuya, la social, el área social, lo sociosanitario, pero yo lo he vivido en carne propia con mis familiares y mis propios padres, y luego leo y sé que los servicios sociales de Castilla y León están en el top de España, están arriba del todo, y además no hay los retrasos en las prestaciones que no hay en otras comunidades. Entonces, ¿qué grado tiene de participación del SACIL en ese éxito del sistema social? Vamos a ver, uno de los retos que tenemos cuando hablamos de cronicidad, en Castilla y León hay un servicio sanitario que es una consejería y un servicio social que es otra consejería. Y es uno de los retos, es llevar a que ambos dos aspectos, el social y el sanitario, estén coordinados. Evidentemente hay proyectos que unas veces los encabeza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, otras veces les lidera la Consejería de Sanidad, en los cuales trabajamos conjuntamente para dar el mejor servicio a la persona dependiente, a la persona que necesita sociosanitario. Aún así, todavía tenemos que evolucionar mucho más, porque realmente la sociedad demanda mucho trabajo sociosanitario, no solamente ni social ni sanitario. De todas maneras, programas importantes, como por ejemplo programas de estar de cuidados paliativos en domicilio, que funcionan a pesar de la extensión de Castilla y León con bastante potencia, conjuntamente con personal de SACIL y personal de servicios sociales que trabajan conjuntamente con los pacientes, o programas de camas compartidas de media y larga estancia en nuestras residencias de ancianos, que funcionan, las residencias públicas o de la Diputación o de las diputaciones provinciales, nos llevan a ir cada día aumentando este trabajo sociosanitario. Muchas gracias. Siguiendo en el límite entre innovación y calidad, cuando hablamos de calidad, evidentemente de innovación hay que hablar de calidad, hacer las cosas bien, del modo más eficiente a la primera, hay que hablar de eficiencia, por diferentes áreas, para hablar un poco de lo mucho que estáis haciendo en calidad. En salud pública, ¿qué estáis haciendo? Bueno, la salud pública, siempre Castilla y León ha tenido, yo creo que una buena salud pública, y siempre ha sido una prioridad para el gobierno de la Junta el tener una buena salud pública. Baste pensar un dato que dicen que las voluntades políticas se ponen de manifiesto mediante los presupuestos. Castilla y León es la comunidad autónoma que dedica mayor porcentaje de su presupuesto, del presupuesto de la Consejería de Sanidad, a salud pública, con un 2,6% del total del presupuesto de la Consejería es para salud pública, mientras que la media nacional anda alrededor del 1,20-1,30%. Es decir, nuestra salud pública siempre, como digo, ha sido una prioridad. Siempre hemos tenido un calendario vacunal, por ejemplo, que ha estado a la cabeza de los calendarios vacunales del país.
Fuimos, si no el primero, no recuerdo exactamente, sí, de los muy primeros en meter la vacuna del meningococo B. Hemos sido también pioneros en meter el rotavirus, en meter la vacuna del herpes zóster. Es decir, estamos siempre ahí. Ahora, con el virus respiratorio sincitial, también vamos, por supuesto, la inmunización en niños, también la vamos a empezar a introducir en ancianos, en personas mayores e institucionalizadas. Es decir, que nosotros el compromiso que tenemos como Gobierno de la Junta de Castilla y León es mantener un calendario vacunal siempre en los niveles altos del país y atendiendo aquella evidencia científica que diga que una vacuna es coste-beneficio y es buena. Eso nos ha hecho subir notablemente el presupuesto en vacunas. Y ya nos gastamos una cifra respetable en vacunas. Pero luego también hemos tenido una apuesta importante en salud pública con el tema de los cribados. Los cribados neonatales, cuando yo llegué a la consejería apenas teníamos 7 enfermedades endocrino-metabólicas de cribado, hoy en día tenemos 15 y este año vamos a introducir otras 4 enfermedades más a lo largo del 2025, con lo cual ya tendremos 19. Si bien es verdad que estamos lejos de algunas comunidades autónomas que tienen casi hasta 40 cribados, pero de luego los cribados que nosotros introducimos son aquellos que realmente podemos tratar una vez detectada la enfermedad. En otros todavía no los tenemos incluidos. Y también estamos trabajando en el screening oncológico sobre todo del cáncer de colon y screening oncológico en el cáncer de mama. En el cáncer de mama hemos aumentado la edad del screening siguiendo las indicaciones europeas del cáncer y tenemos un screening hasta los 74 años, pero no desde los 50, sino desde los 45, es decir, que superamos con mucho la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, y en el cáncer colorectal lo tenemos de los 50 hasta los 74 años. Si bien también voy a ser crítico, tenemos que mejorar mucho más en las campañas de concienciación y de que los pacientes, las personas participen en la detección precoz del cáncer de colon. Ahí tenemos que trabajar en ello. Y luego, cómo no, dada la configuración geográfica y económica de nuestra comunidad, nosotros hemos apostado claramente por una salud pública con una visión One Health. Con una visión One Health en la cual tanto nuestros profesionales de salud pública trabajen en salud humana, en salud animal y en salud medioambiental. Castilla y León tiene un nivel de agropecuario muy importante, un nivel de medio ambiente con animales salvajes otros animales salvajes que tenemos en España, pero que son transmisores de zoonosis, y estamos muy preocupados también en nuestro medio ambiente, aunque es un medio ambiente muy bueno, queremos que sea mejor y que sea todavía y haga que contribuya para la salud de nuestros ciudadanos. Sí, también me consta que en el tema de las epizootias es de las mejores comunidades en todo. Castellanos y leoneses, puedo saber bien que lo eres, no somos muy dados a las alaracas, pero sí que hacemos el trabajo con seriedad. Sí. Pues siguiendo con el área ya has hablado bastante de la cronicidad, pero específicamente en el área de la cronicidad y en salud mental, en esas dos, ¿qué actuaciones en materia de calidad lleváis a cabo? Pues en cronicidad hemos hecho algo que yo creo que lo necesitábamos. El Castilla y León tenía una estrategia de cronicidad que se diseñó y se presentó y se lanzó en el año 2013, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que el mundo de la cronicidad ha evolucionado mucho desde el año 2013 hasta una década después, y por eso hemos revisado esa estrategia de cronicidad. Nuestras cifras, como he dicho antes, de cronicidad son muy importantes, y además, si queremos mantener una sostenibilidad del sistema adecuada, tenemos que hacer frente a eso que llevamos tantos años, los que hemos gestionado desde hace tantos años, el famoso reto de la cronicidad, que seguimos sin acabarle de coger bien el aire. Y evidentemente, ¿qué queremos con esa estrategia de cronicidad? Queremos dirigir el sistema sanitario no hacia el agudo, que es como está diseñado nuestro sistema sanitario, como se diseñó hace más de 40 años, sino que hay que transformarlo hacia la cronicidad. Y ello nos ha llevado, pues por ejemplo, desde volver a reforzar a la atención primaria como eje fundamental de la cronicidad, además presentando y desarrollando los roles de las nuevas profesiones, sobre todo de la enfermería, en el cuidado de los pacientes ya diagnosticados y tratados, y además en un medio como es el medio rural disperso de Castilla y León,
La enfermería pensamos que tiene un papel fundamental y preponderante en esta cronicidad, siempre por supuesto con el trabajo en equipo con los médicos, pero la enfermería, hasta por ejemplo revisar el GMA para adaptarlo a los pacientes menores de 18 años crónicos, que cada vez, por desgracia, son más frecuentes, o nos hemos dado cuenta que nuestra estrategia, que va muy dirigida hacia los G2 y G3, hacia los crónicos complejos y muy complejos, y no nos dirigíamos hacia los G1 y grandes cortes de pacientes de G1 pasaban a G2 y a G3, y vamos a prestar mayor incidencia a los G1 para intentar paliar ese paso a grupos de mayor complejidad que, por supuesto, vulnera mucho más la sostenibilidad del sistema sanitario, o la incorporación de las nuevas tecnologías a la cronicidad, la monitorización a distancia, las telepresencias y las teleconsultas, es decir, toda esta serie de cosas, la investigación mismamente en cronicidad, y todos estos aspectos nos han hecho. Hace pocos días hemos presentado la estrategia de cronicidad después del trabajo durante esta legislatura, y ahora ya es cuestión de desarrollarla e intentar dirigir el sistema sanitario hacia el trabajo de esta cronicidad. Y me hablabas de la salud mental. La salud mental, que por supuesto es el gran reto del sistema sanitario. Sobre todo después de la pandemia se ha visto la importancia de tener y la necesidad que tiene todo el país de tener una buena salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay salud sin salud mental, es verdad. Y bueno, nosotros pues hemos desarrollado una estrategia que la queremos, la hemos llevado sobre todo en aras a ciertos grupos, es decir, sobre todo al tema de la prevención del suicidio, como dada la demografía de Castilla y León, a cómo acercamos la salud mental a nuestra atención primaria, a nuestros núcleos fuera de los hospitales de la comunidad. Cómo tratamos el trastorno mental grave dentro de no solamente en el aspecto farmacológico, sino después en el aspecto de rehabilitación, y qué medios de rehabilitación laboral es una estrategia que se ha hecho conjuntamente con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, con la Consejería de Educación y con la Consejería de Empleo, para todo este tipo de rehabilitación mediante el empleo en estos pacientes. O, por ejemplo, el trastorno mental y las adicciones, hoy en día sobre todo las adicciones sin sustancia, el trastorno mental y el retraso mental grave, o sobre todo también el trastorno mental en ciertas poblaciones vulnerables, como son los mayores, como son las personas víctimas de violencia de género, o como pueden ser la infancia y el infantojuvenil, o el desarrollo también de la infantojuvenil como otro de los aspectos más. Siempre hemos querido dar a la estrategia una visión sobre todo, por supuesto, de equidad y de humanización. Es imprescindible quitar el estigma, retirar el estigma de las enfermedades mentales que hacen que desde luego no pueda ser completa el tratamiento y la rehabilitación de estos pacientes si no abandonan el estigma. Muy bien, muchas gracias. Entrando en el tema de la accesibilidad, hay un tema que a mí me preocupa, porque he sido paciente de ello, que es la accesibilidad a los nuevos fármacos, a las nuevas terapias, y un fenómeno que se está dando, los retrasos por parte del Ministerio, de la Agencia Española del Medicamento, en aprobar nuevos fármacos, o sobre todo nuevas indicaciones para fármacos ya aprobados y que no financian después. Y eso está dando lugar a problemas de accesibilidad. Por ejemplo, aquí en Madrid, en unos hospitales sí te dan unos fármacos y en otros no. O en unas circunstancias sí te las dan y en otras no, ya sin entrar en temas como mutuas, Mufaz, etc. Entonces se está dando el caso que, según como piensen en ese hospital los oncólogos o el servicio de farmacia, o que convenzan a la dirección del centro, acceden a una indicación de un nuevo fármaco. El ejemplo más claro es el pembrolizumab, que tiene muy pocas indicaciones aprobadas, en cambio por el Ministerio, pero ya se conocen que puede ser eficaz en más de 15 tipos de cáncer y además muy eficaz, y es ya el fármaco más vendido en inmunoterapia.
¿Qué se te ocurre a ti o qué se debiera hacer? Estamos hablando de inequidad. Es decir, sí, si unos... un tema de accesibilidad. Claro, sí. no, esto ya pasa a la inequidad. Pero está ocurriendo. Y una de las bases de nuestro sistema sanitario, que nos ha permitido tener un magnífico sistema sanitario que ha cambiado precisamente ese envejecimiento que tenemos, es porque el sistema sanitario, entre otras cosas, ha cumplido perfectamente su cometido y ha aumentado la esperanza de vida notablemente en la población nacional. Este sistema sanitario, que una de sus bases importantes era la equidad, está empezando a perder la equidad. Es decir, si un ciudadano, según su hospital, puede tener acceso al fármaco o no, pues es evidentemente hay que trabajar por la sostenibilidad del sistema sanitario, pero no podemos no podemos caer en la inequidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no es una respuesta fácil, pero yo creo que para eso está el Ministerio, y antes hemos hablado de qué hace el Ministerio. El Ministerio tiene que coordinar estas respuestas y tiene que poner en la misma línea la industria farmacéutica, por supuesto, tiene que negociar correctamente con la industria farmacéutica para que el ciudadano español pueda acceder a estos fármacos igual que los de otros países europeos. Y sobre todo tiene que hacer otra cosa que está empezando a dejar de hacer, que es contar con las comunidades autónomas a la hora de trabajar y ayudar en la evaluación de estos fármacos de un modo correcto, como sucedía hasta ahora con los informes de posicionamiento terapéutico. El gasto sanitario lo soportado a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas ahora con la nueva ley nos quieren sacar de la comisión. No significa que el que haya informes de posicionamiento terapéutico no tiene por qué lentecer si realmente el ritmo que hace el Ministerio, y sobre todo si las negociaciones entre las farmacéuticas y el Ministerio son leales desde el primer momento y no andamos ahí en un tira y afloja. Por lo tanto, yo creo que es un problema muy grave ahora mismo con la evolución que lleva la innovación farmacéutica para los pacientes, y realmente que una persona que tiene una indicación para un determinado fármaco no pueda acceder a él estando en el mercado, me parece que desde luego no garantiza el que nuestro sistema sanitario esté en un buen momento. De acuerdo. Y para seguir en este tema de la accesibilidad, ¿cómo está el tema del funcionamiento de listas de espera, de acceso al sistema a pruebas, transporte sanitario y también equitativo, con lo difícil que es en Castilla y León, todo lo que has dicho? Lo es. Vamos a ver. Desde luego, las listas de espera es lo que más demanda el ciudadano dentro de la accesibilidad al sistema sanitario. Es uno de los caballos de batalla de todos los servicios de salud de este país. Cuando yo me hice cargo justo en diciembre del 2021, enero del 2022, ya nos encontramos con las listas de espera más terribles, por supuesto, por la pandemia que tenía Castilla y León. En aquel momento la demora media para una intervención quirúrgica en Castilla y León era de 144 días. Hoy en día hemos conseguido, con mucho esfuerzo y utilizando todos los resortes del sistema sanitario, es decir, por supuesto, mejorando la eficiencia de nuestros quirófanos, mejorando nuestros partes quirúrgicos, mejorando nuestro rendimiento quirúrgico, pero también utilizando lo que nos ofrece la sanidad privada mediante los conciertos, a los cuales no hay que tener ningún miedo, sino que actuar de modo complementario a lo que nosotros no somos capaces, ya nos satura nuestro trabajo, y, como no, también al autoconcierto, a las tres maniobras puestas a la vez. Pues hemos conseguido en este momento, en el último corte de lista de espera, tener 81 días de demora media, lo cual todavía no estamos contentos. No estamos contentos porque tenemos que seguir mejorando. En consultas externas ha pasado lo mismo, y en pruebas diagnósticas estamos también trabajando en disminuir, si bien en algunas pruebas diagnósticas más fácil y en otras más difícil, el poderlo hacer. El transporte sanitario, que también mencionabas, Joaquín, pues ha sido también un caballo de batalla importante, y más en una comunidad como Castilla y León, que, bueno, pues verdaderamente tiene muchas dificultades orográficas, muchas dificultades geográficas. Hay núcleos de población muy alejados en la provincia, y por ejemplo en mi provincia, en Burgos, tenemos núcleos de población que están a más de hora y media del hospital de referencia, sí. Y por tanto el transporte sanitario tiene que ser un transporte sanitario ágil. ¿Y qué hemos hecho? Pues aumentar el concierto y gastarnos más dinero en el transporte sanitario. Y te voy a dar un dato: hemos pasado de prácticamente 604 ambulancias de todo tipo
a más de 705. Nos hemos crecido en más de 100 ambulancias en el territorio, lo cual nos ha dado y se ha notado además por mucha mayor agilidad en el transporte, tanto en las unidades medicalizadas de emergencia como en los soportes vitales básicos o como simplemente las ambulancias de transporte. Eso ha supuesto pues un desembolso importante para la comunidad, pasando de 60 millones de euros al año de gasto en transporte sanitario a casi 120. Casi hemos duplicado, no llega a 120, pero casi hemos tenido que duplicar el coste del transporte sanitario. Y ahora el presidente de la comunidad ha anunciado una apuesta importante también, que es aumentar el transporte aéreo, para sobre todo dotarle a aquellas zonas de la comunidad que están muy alejadas con dificultad orográfica y permitir que los ciudadanos puedan ser atendidos dentro de las isocronas normales de las enfermedades con ventana terapéutica, puedan ser atendidos, y vamos a pasar progresivamente de 4 a 7 helicópteros y de 7 a 10 helicópteros dentro de la comunidad. Por mi parte, en lo personal, también por Salamanca, darte el agradecimiento y la enhorabuena por el trasplante de pulmón que también habéis puesto en marcha. También ha sido un reto importante. Creo que lleva años que no se podía hacer en Salamanca y nos hemos arremangado y ya tenemos un programa que va haciendo trasplantes, que está haciendo, y además lo está haciendo muy bien y con mucha calidad. Siguiendo con este tema, y no lo digo, lo que estoy diciendo no lo digo en plan laudatorio, sino es que todos los días me leo los periódicos de mi tierra y entonces estoy al corriente. Entonces también me gustaría que hablases de SACIL Excelente, que ya mencionaste antes. Pues SACIL Excelente es una iniciativa de la Dirección General de Calidad, que aquí tenemos hoy con nosotros a su máximo responsable, que es un sistema de calidad, de certificación de calidad propio dentro de nuestro servicio de salud. Es un sistema que además nos permite de un modo autónomo trabajar en calidad, que los centros, además hemos tenido bastante buena acogida en la primera edición, que todavía estamos evaluando, si no me equivoco, me parece que son 23 centros de salud y 30 servicios hospitalarios se han sumado de modo voluntario a adquirir estas certificaciones, y en este momento ya estamos evaluándolos para al fin de este año volver a abrir otra convocatoria para ir sumando más centros de salud y más servicios hospitalarios. ¿Qué nos permite? Pues trabajar en calidad además con una metodología que, aunque yo no conozco perfectamente bien, pero no es tan farragosa como otros sistemas de acreditación de calidad, y nos permite acreditar nuestras unidades con calidad, y nos permite tener innovación en lo que es gestión sanitaria, en gestión de calidad, y por lo tanto yo creo que es una iniciativa que hemos arrancado, que hemos puesto en marcha, y que poco a poco vamos a ir sumando servicios, y creo que será una iniciativa que algún otro consejero dentro de unos años pueda tener una mancha de calidad importante en toda la comunidad. ¿Solamente es para el SACIL o pueden también centros privados? No, solamente es para el SACIL, bastante, hay que ser ambiciosos, pero no tanto, sobre todo al principio. Bueno, yo creo que por mi parte has dado un repaso muy bueno y muy exhaustivo a todo lo que estáis haciendo y a la situación de Castilla y León. José, tú. Vamos a pasar ya a la fase final, que es la participación de los asistentes, tanto los asistentes a la sede, aquí en directo con nosotros, como los asistentes online, que nos estarán siguiendo seguramente sin perderse detalle. ¿Hay alguna pregunta o alguna intervención que quiera hacer hoy? Creo que sí. Bien. Pregunta Andión Goni, que es directora de enfermería del 12 de octubre y es la vicepresidenta primera de ANDE. ANDE coorganiza con nosotros el Congreso Nacional de Hospitales. Sí, sí. Aparte de dar cuidados al consejero, es muy organizada en el trabajo y hace que el consejero todos los días de entrada pueda llegar a donde está y pueda hacer otras muchas cosas. Y además es una profesión conocedora del sistema sanitario, que en un jefe de gabinete de un consejero de sanidad es fundamental. Lo es. Pero
¿Tiene la consejería planes para incorporar más enfermeras gestoras en espacios de decisión política y planificación sanitaria? Esta es la pregunta. Una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta que además voy a intentar no eludir. Vamos a ver, antes tenemos que cambiar una cultura importante dentro de nuestros servicios de salud, dentro de nuestras consejerías, y es un reto que tenemos que admitir. Decir, por supuesto, la enfermería es un grado universitario que está tan preparado como puede estar, incluso más, porque en su trayectoria curricular hacen mucho más labor de gestión que la que hacemos los médicos. Yo, por lo menos no sé ahora, porque ahora no conozco bien el currículum médico, pero desde luego en mi época no teníamos ninguna formación en gestión, y la enfermera sí. Y yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural tanto de las propias instituciones sanitarias, en este caso la Consejería de Sanidad de Castilla y León, como del resto del gobierno, de los gobiernos, incluso también de la propia enfermería. Luego que la enfermería tiene que dar también esos pasos, a atreverse a hacer aquellas cosas que para las cuales está perfectamente formada y que muchas veces no. Pero nosotros sí que tenemos que hacer algunos cambios normativos importantes que nos permitan tener a las enfermeras mucho más encargos, mucho más, aparte de los cargos directamente políticos, como pueden ser consejeros, viceconsejeros o directores generales, sí que cargos intermedios en la administración que son importantes, directores técnicos en nuestro caso, o tal. Yo creo que tenemos que hacer una serie de cambios normativos que hasta ahora intento hacer y no he podido hacer, pero que sí que creo que yo, a quien le toque la siguiente legislatura, es una de las siguientes retos que tenemos que hacer, porque creo que están suficientemente formadas. ¿Lo permitirán el Consejo de Colegios Médicos? No, vamos a ver, yo creo que aquí no estamos hablando de competencias profesionales, por lo tanto, yo creo que dentro de las competencias profesionales del médico está la gestión, dentro de las competencias profesionales de la enfermería está la gestión. Y tenemos que tener ese cambio cultural para acostumbrarnos a que una de nuestros gerentes pues es la enfermera. En Madrid tenéis unas cuantas, en Castilla y León vamos un poco más atrasados, pero hay que seguir insistiendo. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias de nuevo, Alejandro. Pues lo debo dejar todo muy claro. Pues no se me entera de nada. Es un tema absolutamente interesante. Todo el rol de las modificaciones, de las innovaciones, en eficiencia, en calidad, todo que están realizando en Castilla y León, y nosotros seguimos iba a decir vigilando, no vigilando. Sí, cuidando, está bien. Sino la vigilancia hace que mejoremos los demás. Ese es el tema, y nosotros queremos incorporar las lecciones que nos has dado, Alejandro, para que podamos mejorar todos. El sentirte vigilado hace que funciones con mucha más eficiencia y eficacia. Efectivamente, eso es lo que opinamos en SEDISA. También, gracias a la Fundación Española de Directivos de la Salud, con su presidente Joaquín Estevez, que ha compartido con SEDISA mucho tiempo de su vida y mucha dedicación ahora desde la Fundación. Gracias a quien lo hace posible, Idursia y Metroni. Gracias. Y gracias en particular a Alejandro, porque ha puesto en común en primera persona todos los avances y todas las iniciativas que habéis desarrollado hasta ahora en esta legislatura. No ha rehuido ninguna pregunta, no ha buscado cortocircuitos a la pregunta, las ha respondido todas con sencillez verbal para que las entendamos. Castellano puro. Castilla, saludos castellano. Castilla y León. Y con gusto por contarlo, al estilo de los grandes maestros. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad me he encontrado muy a gusto, y eso también es de agradecer para que se sientan estas sillas. Gracias. Vamos, entonces terminamos. Muchas gracias a todos, insisto.